Ser Podcast. Volvemos al universo Harry Potter con la tercera entrega de la saga de Animales Fantásticos. Analizamos las claves de esta cinta marcada por la polémica con cambio de actores, detenciones y J.K. Rowling en el ojo del huracán. El cine de autor nos trae París Distrito 13, lo nuevo del francés Jacques Audiard, que mira al amor líquido y a la precariedad de una generación. Hay también comedia francesa, un drama italiano con Tony Servillo y hasta una sátira sobre el mundo del arte y los refugiados. Y en televisión ya se puede ver Tokyo Vice, la serie sobre el periodista americano amenazado por la Yakuza, la mafia japonesa. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. El fenómeno Harry Potter sigue dando frutos. Vuelve Animales Fantásticos, tercera entrega de la saga relacionada con los personajes de J.K. Rowling. Siento molestarte, Albus, pero he recibido noticias preocupantes. Dime, ¿qué sucede? Es Grindelwald. Fuera del cine americano tenemos dos películas francesas. La vuelta de Jacques Audiard con París Distrito 13, una película en blanco y negro sobre relaciones, juventud en un París de clase media. ¿Tiene orgasmos? ¿Pero qué dices? ¿Qué si orgasmos? O sea, que es frígida. La otra es Las cartas de amor no existen, una comedia romántica de un hombre blanco que sufre por desamor. No tienes por qué estar triste. Todo es fácil a tu edad, incluso la peor mierda. No, tu paternalismo no es romántico. Siempre es un placer ver a Tony Servillo. El actor italiano protagoniza Aria Ferma, un drama carcelario donde también está el actor Silvio Orlando. Todas las actividades han sido suspendidas. No tenemos comunicaciones y la comida da asco. Es una huelga de hambre. Y el cine español estrena en Netflix Las niñas de cristal, la nueva película de J. Linares con María Pedraza. Yo no necesito que saltes, necesito verte volar. Necesito sentir que vas a volar, que vas a desaparecer. Sí, se baila con el alma, no se hacen pasos. En televisión nos alegramos de volver a ver a Antonio Resines mano a mano con Miguel Reyán en la comedia sobre la vejez y la masculinidad en crisis. Vaya truño de discurso, ególatra y relamido. Lo que me extraña es que después de haberte comparado con Beethoven no te hayas comparado con Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Cine en la Ser. Arrancamos pues con Harry Potter. Volvemos al universo J.K. Rowling, que tanto ha dado que hablar. Primero ha dado mucho a las generaciones y ahora está dando polémicas a mansalva. Lo hacemos con la nueva entrega de Animales Fantásticos, Los secretos de Dumbledore. Y bueno, un poco parafraseando a Paquita Salas, está claro, o está más o menos claro cuál es el secreto. Y es que aquí se habla abiertamente de la homosexualidad de este personaje. Hay más cosillas que trae esta entrega, como el cambio de actor de Johnny Depp a Matt Mikkelsen por la polémica con su mujer y tras la detención por una pelea de Ezra Miller, otro de los protagonistas. En cualquier caso, aquí está esta peli de aventuras, de magia, de fantasía que dirige David Yates y en la que volvemos a ver a Jude Law. Llega la hora, hermanos y hermanas. Nuestra guerra contra los Muggles comienza hoy. El mundo que conocemos se desmorona. Si queremos derrotarlo, tendrás que confiar en mí. Señor Kowalski, lo necesitamos. Dije que no quería saber nada y no quiero. ¿No sabe que soy una bruja? Bueno, pues Animales Fantásticos se ha estrenado con muchísimas polémicas, como decíamos. Vamos a empezar por las polémicas, Laura, si te parece, y luego ya te pregunto si te gusta o no la peli. Por empezar por los salseos. Todo el mundo pone a Matt Mikkelsen mejor que a Johnny Depp. Es verdad que no sabemos cómo hubiera sido la cosa, pero ¿cómo ha sido la transición?
Bueno, a ver, yo soy muy muy fan de Mads Mikkelsen, entonces para mí mejora. Ahora, la transición es nefasta, porque sí que es cierto que las dos anteriores entregas, que las había este personaje, este villano de Grindelwald, lo había hecho Depp, empezaba la primera entrega, de hecho incluso, o sea, era Colin Farrell quien hacía de este villano, porque había como una especie de transformación, él estaba disfrazado en este personaje, y al final de la primera película descubríamos que era Johnny Depp. Durante toda la segunda, papel... era como el contratiempo de Oriol Paulo, pero en versión... sí. Y luego, eso, la segunda entrega, la llevaba a cargo Johnny Depp, y ahora, pues claro, nosotros hemos tenido que hacer un pacto con el director, con todo el elenco, de que empieza la película y automáticamente la primera escena, esto no es un spoiler, con lo que ya nos encontramos es con el preciosísimo rostro de Mads Mikkelsen, pero no ha habido ningún tipo de explicación, ningún tipo de justificación a este cambio, más allá de que nosotros conocemos los motivos por el cual él es el nuevo actor. Ahora, a mí esta especie de no aclararnos nada, de no darnos ningún tipo de justificación ni de encaminarnos nada, no me gusta. Entonces ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Luego, además, J.K. Rowling, que ha tenido diversos comentarios TERF durante estos años, pues ha sido apartada de la promoción. Totalmente, y además se rumorea que aquellos personajes que han cuestionado sus palabras les ha ido recortando líneas de diálogo. Esto es difícil de saber si es por eso o por cuestiones de trama, pero lo cierto es que la polémica en torno a ella está ahí. También la primera vez que vemos hablar de homosexualidad abiertamente en el universo Harry Potter. ¿Cómo lo trata? Pues es verdad que en la segunda entrega se había dejado caer, había ciertos comentarios del personaje de Jude Law que había demostrado que en el pasado habían tenido una amistad muy fuerte. De hecho, él decía que eran más que hermanos. Entonces, aquí ya por fin se abre el melón y por fin se dice públicamente que habían estado enamorados. Entonces, pues bueno, no hay mucha sorpresa. Era algo que ya veíamos más o menos que se estaba trazando en las anteriores películas, y ahora pues es abiertamente han tenido una relación, pero ahora ya sabemos que están enfrentados, y que además en la segunda entrega lo que se había desvelado era que había un pacto de sangre entre el personaje de Jude Law y de, por aquel entonces, Johnny Depp, y que eso era lo que les impedía a estos dos grandes magos, Dumbledore y Grindelwald, enfrentarse. Entonces la cuestión es si en esta tercera entrega ese pacto de sangre se va a romper y por fin se van a poder enfrentar o no. Ese era uno de las grandes claves y de las grandes incógnitas que nos había dejado la segunda entrega, y la otra había sido que muy al final, en los últimos coletazos de esa película, se había descubierto, porque el personaje de Johnny Depp le había dicho al de Ezra Miller que tenía relación con la familia de Dumbledore. Entonces eran las dos principales claves que íbamos a encontrar en la tercera entrega. Y bueno, en general un poquito descafeinada. Sí que es verdad que a mí la dupla Jude Law y Mads Mikkelsen sí que me atrae, sí que me gusta, y creo que es lo que al final destaca con la película. Ahora, dentro de lo que es todo el universo Harry Potter, me parece pues una película bastante menor. Claro, es que Harry Potter tenía una cosa. Yo no he sido especialmente fanática ni de los libros ni de las películas, pero reconozco que hay entregas fantásticas como la que dirigió Cuarón, por ejemplo. Pero claro, una de las cosas que tenía es el género de aventuras, la diversión, el entretenimiento, y en las de Animales Fantásticos a mí me da que decae, y encima esta, si dices que es más floja, pues no me quiero ni imaginar. Bueno, ¿no? Yo creo que respecto a la segunda sí que mejora. O sea, a mí la primera me había gustado, la segunda me horrorizó, y esta tercera yo creo que mejora, pero es verdad que no acabo yo de entrar mucho en este universo de animales. Bueno, pues José, Elio, no sé si tenéis algo más que decir. Yo abandoné el universo de Harry Potter y de Animales Fantásticos después de la primera película, y me parece difícil que vuelva a él. Me parece complicado. Pues todavía quedan dos más. Todavía quedan dos más. Bueno, hay que explotar. Pues Laura, como vemos que eres experta, te mandaremos a las otras dos. Pues si os parece, vamos a seguir con cine de autor francés, con Jacques Audiard, el director de Un Profeta y de la Palma de Oro Dipan. Estrena ahora una obra sobre el amor, las relaciones y la vida en una gran urbe como es el París prepandemia. París Distrito 13 coge su título del barrio de donde se ambienta, Les Olympiades, un barrio de clase media obrera, en el que vemos las andanzas de Lucy Sand, Maquita Samba y Noemí Merlan. Me habéis mirado y os habéis reído. Ah, ni idea, cualquier tontería. ¿Y era sobre mí? Pues claro que no, porque es sobre ti. ¿Estás bien? ¿Te las has follado a todas? ¿Qué? Las chicas de esta noche, ¿a cuántas te has tirado? Yo qué sé. ¿A todas? Pues no. ¿Y a Emily? Sí. ¿Y entonces quién creen que soy, Camille? ¿La siguiente, la pava número 4, la quinta pava?
El director francés presentó la película en competición en el Festival de Cannes, después pasó por Sevilla. Allí José Manuel Romero mantuvo esta charla con él sobre precariedad, sobre una generación de alguna manera desclasada, sobre el amor en los tiempos de Tinder y sábanas que huelen a sexo. Ce sont des gens qui sont issus d'une clase moyenne, cultivée, diplômée. Quería describir a una clase media de jóvenes cultivados, cultos y diplomados a los que la sociedad no corresponde con los objetivos que se habían fijado. Hay una precariedad que se ha extendido a todo. Yo lo veo más como un mundo flotante. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo esa gente va a flotar? Es una época muy compleja en este sentido. No hay un compromiso social que responda a esos jóvenes. Ils ne prendront pas d'engagement. Ce sont des gens, je pense que si on leur disait, mais tu appartiens à quelle classe sociale? Son gente que no se identifica con una clase social. Y si les preguntas, les costaría mucho identificarse con una. Ellos hablarían más en términos de formación y estudios. Tengo un máster, bachillerato, pero es cierto que ya no tienen esa conciencia de clase. En el film cada personaje respondería de una forma distinta. Se equivocan sobre sí mismos, no son lo que ellos piensan, y la historia demuestra cómo se acaban encontrando, cómo alcanzan su propia verdad. ¿Tiene orgasmos? ¿Pero qué dices? ¿Qué si orgasmos? O sea, que es frígida. Moi, ça vient de loin, ça vient de Ma nuit chez Maud, de Eric Romer. Una de mis influencias es Mi noche con Maud, de Eric Romer, que es una película de crecimiento también. Cuando la vi como espectador, sentí que era un libro de imágenes sobre cómo un hombre y una mujer pueden seducir. Y eso hoy en día es lo que me pregunto. ¿Cómo sería el discurso amoroso con las aplicaciones de citas? Tienes sexo la primera noche, pero ¿después qué? ¿Qué viene después? ¿Qué tipo de palabra aparece? ¿Qué sienten y piensan? Le sexe est en premier. Parce qu'au milieu, il y a un mot qui s'appelle l'intimité. Qu'est-ce qu'on en fait? Está el amor, el sexo y hay un tercer elemento, la intimidad. La intimidad va más allá de lo físico. Antes acababas desnudo y abrazado. Ahí había una intimidad que habitualmente era el objetivo final. Ahora todo se disocia. La clave es cómo se conjugan, cómo se cierra el círculo de amor, sexo e intimidad. La intimité, sexe, amour, ¿cómo se cierra? Ingenua, se ha tragado que eres un buen tío. ¿Qué coñazo eres? Venga a criticar. Coñazo tú, que llevas una hora hablando de ella. Vale, es una santa, una chica seria. ¿Qué le pasa? Moi, j'ai vécu longtemps dans ce quartier. Es un barrio de París, pero parece como si no fuese París. Yo viví ahí 10 años y lo conozco bien. De hecho, me fui y hay veces que me arrepiento. Es un barrio muy distinto al resto de París, en el cual da la sensación de que se ha roto lo que había antes y se ha vuelto a construir. Es una mezcla entre el sentimiento de una vida de pueblo y una gran modernidad de ciudad. Por eso también utilizo el blanco y negro. Quería mostrar París sin que pareciese París. Necesitaba alejarme de las imágenes más tópicas de la ciudad. Ça l'éloignait de Paris, ça le distanciait de Paris. Las chicas de esta noche, ¿a cuántas te has tirado? Yo qué sé. ¿A todas? Pues no. ¿Y a Emily? Sí. D'abord, c'est peut-être le rapport que j'ai avec le cinéma, le fait de filmer. Il faut qu'il y ait une dimension érotique. El cine tiene que tener una dimensión erótica, tiene que erotizar de alguna manera las situaciones, los rostros. Es algo que intento obtener en todas mis películas. No siempre lo consigo ni sé muy bien cómo lo hago, pero es una meta que no quiero perder de vista. Por ejemplo, hay que amar mucho a los actores y yo los amo mucho para conseguir eso. Me molestaría no lograrlo. Elle est culturellement tellement loin de ça. C'est pas comment. Oui, t'as peut-être raison. C'est peut-être à ce moment de la carrière. Hace mucho tiempo que quería hablar del amor y justo ha coincidido también en un momento histórico, con la pandemia, con el miedo al otro. No hay que dejarse llevar por eso. Es curioso también que en el momento de rodaje, en pleno confinamiento, con toque de queda, gel en las manos y distancia social, los actores empezaran a desnudarse, besarse y tener sexo. Estamos viviendo una época un poco triste para el amor. Cada uno está en su casa, sale con la mascarilla y quería retratar justamente otro tipo de energía. Bueno, pues aquí escuchábamos a Jacques Audiard, siempre es un gusto escucharle.
Bueno, es verdad que en Cannes se dijo que era un odiar menor, yo no lo creo, pero José, ¿qué te ha parecido esta película? Que sé que te ha gustado mucho. Sí, me ha gustado. Bueno, yo tampoco lo creo que sea menor, sino muy distinto, y a mí es verdad que me parece muy alentador que un creador casi a sus 70 años pues gire de alguna manera su carrera, ¿no? Y mire ahora a este asunto, a esta historia de una manera distinta a como ha hecho películas anteriores. Venía a hacer un western, ¿no? En inglés, su primer western en inglés, que revisaba también la masculinidad, y aquí se adentra en estas relaciones, estas historias cruzadas, en un universo más femenino. Hay 3 protagonistas femeninas y un hombre, y a mí me gusta mucho cómo cruza muchos de los temas. Por ejemplo, lo escuchábamos sobre cómo la precariedad pues ha inundado todo, también la manera de relacionarnos, de afrontar el amor, la inestabilidad, todo eso. Ya hemos hablado mucho del amor líquido, la modernidad líquida, pero a la vez también lo rebate de alguna manera, ¿no? Porque creo que la película es la búsqueda desesperada de distintas formas de amor o de vínculos afectivos, que es lo único que nos puede salvar ante este mundo flotante que decía él, ¿no? Y hasta cuándo van a flotar estos millennial jóvenes que tanto se quejan, pero bueno, con muchas razones, porque son hijos de la crisis de 2008. Y sí que están todos esos temas en el blanco y negro, con esta música electrónica de Rome, que me gusta mucho la banda sonora de la película. Los actores están muy bien, creo que su forma de rodar es indudablemente muy sensorial, muy inmersiva en muchas de las situaciones, y sí que coincido en cosas, ¿no? Como esa sensación de la falta de conciencia de una generación de clase, de que se cree clase media, pero clase media empobrecida o falsa clase media, ¿no? Porque viven en unas condiciones que no son de pobreza, pero que es una precariedad, ¿no? En los pisos eso está muy bien reflejado, y me gusta mucho que lo haya sacado, como tú decías, de un París cosmopolita o de un París glamuroso de vino o marginal, a este barrio intermedio, multicultural, multirracial, un barrio universitario, donde creo que casa muy bien esta historia, que también va dando trompicones, ¿no? Porque realmente son amigos, amantes, historias cruzadas, y me gusta mucho la sensibilidad con la que lo muestra. De ahí yo creo que también viene parte del guión, ¿no? Del trabajo conjunto en la primera parte del proceso con Céline Sciamma, y luego con la guionista, con otra de las guionistas. Sí, Lea Missouri, que es además una de las que suena como posible debutante en la sección oficial de Cannes, veremos qué pasa, pero no, es verdad que la óptica femenina es importante en la película, porque en las escenas de sexo se habla de consentimiento, que es un tema que está en el debate, precisamente en esa generación que retrata. Se habla de cuestiones como los celos, las relaciones abiertas. O sea, me parece que es una película que no es pretenciosa en lo que aborda, que no llega a ser como una defensa de la posmodernidad ultranza, pero a la vez hay una serie de temas o de cosas o de reflexiones que afectan a una generación, y que a esa generación, al afectar a una generación que es la generación de los 30, 40, acaban repercutiendo en otras generaciones, ¿no? Yo creo que va más allá del retrato generacional, va más allá del retrato de una clase social, porque al final es lo que decías, claro, Odiar ha retratado la cárcel, ha retratado las banlieues, ha retratado los barrios más periféricos, y sin embargo este París que no conocemos es un París como medio olvidado, que es ese París medio donde vive gente normal que va a trabajar, donde es multicultural, donde no hay, hay la violencia que puede haber en cualquier otra gran ciudad, pero donde no es un nicho de violencia o de marginalidad, pero tampoco es una zona rica, no llena de tiendas lujosas. Me gusta mucho ese retrato, me gusta cómo mete la cámara en ese piso, ¿no? El uso del blanco y negro me parece una elección curiosa. A mí la verdad es que me ha gustado bastante, y es que es un director, Elio, Jacques Audiard, que la verdad que tiene siempre una mirada muy inquieta sobre distintos temas de la sociedad francesa, ¿no? Muy diferente a otros compatriotas suyos. Sí, y un gran narrador. Un gran narrador, lo ha demostrado en todas sus películas. Por eso cuando decías que esta película podía ser una obra menor suya, pues aún así, estando de acuerdo o en desacuerdo, pero bueno, si estuviéramos de acuerdo, que fuera menor, sería una gran película, ¿no? Sería una grandísima película. Porque a mí es un director que me fascina desde De latir tu corazón está parado, de Óxido y hueso, me parece maravillosa, con esa Marion Cotillard, Un profeta, también ese ambiente carcelario, esas... a mí es un director que siempre me parece que refleja muy bien el cuerpo, o sea, tiene una corporeidad de todas sus películas,
todos los personajes que parece que están ahí viviendo casi entre nosotros, y luego Los Hermanos Sisters, que eso es una película del oeste con elementos clásicos y también con pues digamos un argumento más moderno, ¿no? Entonces a mí me parece que es un director extraordinario y entonces hay que ver todas sus películas. Yo estoy deseando ver el París Distrito 13, que me la perdí en el Festival de Sevilla, por cierto. Pues hay una cosa, cuando decía lo de menor, es que hay que recordar que cuando ganó la Palma de Oro con Dipan, que a mí me parece maravillosa, hubo una polémica horrenda en Cannes porque era una obra menor de odiar, ¿no?, que ganaba la Palma de Oro. O sea que hay esta cosa también que tiene cada país con sus cineastas de enfants terribles, de quererles y odiarles al mismo tiempo. Bueno, vamos con otra película francesa, si os parece, es Las cartas de amor no existen, una comedia romántica que da una vuelta a eso que hicieron John Cusack y Stephen Frears en Alta Fidelidad. Un hombre herido sentimentalmente recorre sus relaciones pasadas y su vida. Gregory Montel y Anaïs de Moustier son los protagonistas de esta comedia que dirige Jérôme Bonnel. ¿Qué pasa? Nada especial. ¿No me dejas entrar? Sí. Tienes una pinta horrible. Lo siento, pero... Toma. Siento presentarme así. Podrías no estar sola. Si tú lo dices. ¿Cuánto tiempo? Hay preguntas que están hechas para quedar sin respuesta. El director hablaba precisamente de cómo había afrontado desde un lugar distinto a este personaje masculino. Disons que c'est le portrait d'un homme à travers une journée de sa vie. Digamos que es el retrato de un hombre a través de un solo día en su vida. Quería hacer un personaje que no encontráramos en las películas actuales, alguien que no fuera especialmente simpático. La idea era interrogar así la fragilidad masculina y mis propias cuestiones como hombre y como artista. He cambiado con respecto a mis anteriores películas, donde la mujer está siempre en el centro. Aquí la cosa cambia. Creo que siempre me he escondido en mis personajes femeninos y poniendo en el centro a un hombre, me he enfrentado a todo directamente. Bueno, pues es verdad que en todas sus películas se centra en personajes femeninos y aquí coge a un hombre blanco en plena crisis de mediana edad, en plena crisis amorosa porque le han dejado, que tiene varias familias ya a vueltas, y recorre un poco su pasado a través de un tono cómico que a mí no me acaba de funcionar. Lo que sí me gusta es la figura del hombre, cómo retrata esa figura del hombre herido, sin ponerlo como un héroe, sin ponerlo como una víctima del todo. Me gusta mucho el cambio, yo creo que frente a Alta Fidelidad, que al revisarla quizá pues se pueden ver un poco los cambios que ha padecido la sociedad en estos años. Me parece que esa figura del hombre está muy bien retratada, pero esta sí es una obra menor, así que vamos a irnos con uno de los mejores actores europeos, el italiano Tony Servillo, que compite interpretativamente en esta película con Silvio Orlando. Es Aria Ferma, un drama carcelario que se presentó en Venecia. El mensaje más importante de la película es que la cárcel no es un lugar donde la sociedad pueda ejercer su venganza, sino un lugar en donde puede haber una recuperación de los que están en ella. Un recupero delle persone offre alle persone un'altra possibilità. Esto es a la base de la civilidad. Esto es un concepto básico para lo que llamamos civilización. Uno de los mensajes de la película es que siempre hay que intentar sentarse a una mesa para negociar algo para obtener algo. Una posibilidad cedendo qualcosa, concedendo qualcosa. Y siempre tiene que ganar la piedad, la comprensión sobre lo que serían los mensajes negativos o de venganza. La distancia. Es un rifiuto. Es duro estar en la cárcel, ¿eh? Tú estás en la cárcel, no yo. ¿De verdad? No me había dado cuenta. Tú y yo no tenemos nada en común. El mio personaggio esprime proprio questo conflitto. Mi personaje se basa en la capacidad de interpretar no solamente la ley escrita, sino también saber observar sus sentimientos, o sea, lo que está escrito dentro de nosotros. Que invece è scritto dentro di noi, è scritto dentro di noi, se sappiamo riconoscerlo. Si no se sabe leer la ley de la humanidad, el desenlace de la película podría ser diferente, con revueltas, represión, sangre, pero mi personaje sabe leer este tipo de ley no escrita, es decir, la ley de la humanidad. Y la vida en la cárcel, a pesar de ser una vida de represión, puede seguir sin violencia. No continua a scorrere almeno senza violenza. Es suficiente.
La Gioia un passo atrás. ¡Un passo atrás, he dicho! Credo che questa sia la grande forza del film. Creo que esta es la gran fuerza de la película, es decir, lograr involucrar al espectador para que piense que en cualquier momento va a pasar algo muy violento. Al mismo tiempo, muestra como un gesto tan sencillo como sentarse todos en una misma mesa para cenar desactiva la posibilidad de violencia. Si scongiura questa violenza di cui si teme durante tutta la vicenda. Bueno, pues ¿qué os ha parecido Aria Ferma, Elio, que has estado con Toni Servillo? Sí, vía telefónica, con ese sonido ahí un poco metálico, pero en fin, siempre es un placer hablar, como tú decías, con uno de los mejores actores europeos y italianos, por supuesto. Está a la altura, yo creo, que ya de Totò, de Sordi, de Mastroianni, de Gassman. O sea, parece un sacrilegio decir esto, pero yo creo que sí, ¿no? Es un hombre capaz de interpretar a Silvio Berlusconi, que nos lo creamos, de Giulio Andreotti, que nos lo creamos, Andreotti, del padre de Fue la mano de Dios, Sorrentino. Entrañable, de Sorrentino, y que nos lo creamos, y aquí pues hace de eso, de un guardia de cárcel, un funcionario de prisiones, y que está en una situación muy peculiar, y es que se tiene que encargar de un grupo concreto de presos cuando la cárcel está desmantelada, ¿no? Y a mí es una película que me ha gustado mucho porque habla eso de leyes humanas, pero también de leyes naturales, ¿no? De leyes dentro de la cárcel, entre los presos, y normas rígidas que tienen que cumplir los guardias de seguridad, y luego pues habla de la deshumanización y cómo lo importante que es escuchar al otro para que sentirnos verdaderamente humanos, ¿no? Y la película además tiene una tensión incorporada que no la pierden nunca, porque el espectador está pensando que algo gravísimo va a ocurrir allí, y sin embargo todo está como muy medido, como todo está saliendo de las situaciones más complicadas posibles, este grupo de guardias dentro de la cárcel, ¿no? O sea que yo creo que es una película que sí merece la pena ver, sobre todo por la actuación de Silvio Orlando también, pero sobre todo de Toni Servillo. Sí, es que Toni Servillo, además en Venecia tenía 3 películas, la de Sorrentino, Chi rido yo, que es una película que también tiene producción española y que llegará próximamente a las salas, y esta Aria Ferma, y sorprendió bastante en la sala de prensa al final que no ganara premio, ¿no? Por un poco por todos los personajes y por el talento que tiene Toni Servillo. Bueno, me encanta ver metidos en una cárcel esa idea, ¿no? Esos dos. A dos personajes de Sorrentino que los asocio más en los últimos años, como es el padre, ¿no? En Fue la mano de Dios, y el cardenal en El joven papa, el cardenal futbolero. Y además que eso decía el director, que aparentemente podría funcionar mejor Toni Servillo en el papel de Silvio Orlando y Silvio Orlando en el papel que hace Toni Servillo, pero que él decidió cambiarlo precisamente porque le esforzaba un poco más en contra de su naturaleza. Pero claro, son dos grandísimos actores y les des lo que les des, lo superan con creces, ¿no? Sí, hay un estreno más, El hombre que vendió su piel. Es una película de la tunecina Kauter Ben Hania, estuvo nominada al Oscar Internacional el año pasado, y cuenta en el reparto con Mónica Bellucci. Es la historia de un refugiado sirio que huye de la guerra al Líbano para sobrevivir y cede su cuerpo a un artista que lo tatúa como obra de arte. Entonces, ¿por qué has empezado haciendo fotos en las que se me ve la cara? Sam, era para que te sintieras cómodo. Ya. Sam, estamos hablando de un profesional de mucho prestigio y las fotografías se difundirán por todo el mundo. Vas a ser una gran estrella. Te he hecho una fotografía preciosa. ¿Se la puedes enviar a tu madre? ¿Qué te parece? ¿No es preciosa? Es mi espalda. La verdad es que es una película que ha tardado casi un año en estrenarse, porque ya decimos que estuvo en los Oscar del año pasado, y a mí me parece que plantea cuestiones muy interesantes sobre qué es vender tu cuerpo, qué es vender tu integridad, qué es vender tu libertad. En el caso de un refugiado, que es la persona en una situación más extrema y acaba vendiendo su piel a un artista. Está también la hipocresía del arte, de esa burguesía progre, que al final acaba haciendo más daño casi, ¿no?, que ayudando. Me parece que la película tiene muchas cosas interesantes, José. Sí, a mí me ha gustado bastante. Bueno, y está basada, inspirada en una historia real de un artista belga que hizo esto con la piel de una persona, y bueno, el seguro y estipulaba que cuando muriera pues tenía que ser desollado
su espalda y colocada en un museo, o sea, que parte de una historia real. A mí me parece muy inteligente cogerlo con el Líbano, la situación en Siria, y también que el tronco de la historia realmente sea una historia de amor, ¿no? Una historia de desesperación, donde el artista pues encuentra también esa desesperación para brindarle a este refugiado una oportunidad, pero la oportunidad tiene unas consecuencias no solo en su piel, es ya el colmo de la ironía, ¿no? Y del sarcasmo casi de la directora, que lo que le tatúen sea el visado de Schengen en su espalda, y todo cómo se desarrolla la película, y esa hipocresía que comentaba Pepa, la falsa caridad también, ¿no? Desde Europa, y cómo no pueden viajar personas, pero sí pueden viajar obras de arte si una persona las ha convertido previamente en una obra de arte. A mí me parece una propuesta muy interesante, que está muy bien, los actores están muy bien, el actor creo que ganó un premio en Venecia hace 2 años. Y la verdad es que es muy interesante, una pena que haya tardado tanto tiempo en llegar, pero sí me parece una película muy interesante también, menos que The Square, pero en esa línea, sí, ¿no? De llevar al extremo el retrato de los artistas y el postureo de ese mundo. Y luego, Elio, curioso, la carrera también de Mónica Bellucci, que es una estrella internacional, artista italiana, pero es una actriz que ha trabajado en el cine iraní, que ahora vemos que trabaja con esta directora tunecina, o sea que también se abre a otros caminos. Sí, Chica Bond también, con Daniel Craig, sí, la verdad es que yo creo que ya Mónica Bellucci puede hacer lo que le dé absolutamente la gana. Yo creo que ya ha pasado un estatus superior a lo que es la estrella y la actriz, con todos los adjetivos que le podíamos poner, ¿no? Esa actriz pues sensual, erótica, mito erótico, y luego pues una actriz yo creo que con mucha profundidad en muchísimos papeles, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a terminar con Las Niñas de Cristal. Es un estreno español en Netflix. Es la nueva película de J. Linares con María Pedraza. Una especie de cisne negro a la española sobre la enfermedad mental, la juventud, las presiones, la amistad que estuvo en el pasado Festival de Málaga. Nunca te dejaría caer queriendo, es un profesional. Tú estabas allí, ¿lo has visto? Lo que he visto es una bailarina que no confía en sus compañeros. ¿Y en quién voy a confiar? ¿En ti? ¿Que dejas cristales en mi ducha? No fui yo. Ya le dije a la persona que lo hizo que eso no era una broma, que era una idiotez. No te creo. Porque no crees a nadie. Podrías empezar a creer un poco en ti. Viene de querer hablar de un proceso que vivimos tanto mi co-guionista Jorge Naranjo como yo cuando nos enfrentamos respectivamente a nuestras primeras películas, en mi caso yo todavía más, que era esta cosa de por fin algo tan deseado, por fin el sueño de tu vida, y convertirlo sin querer en una absoluta pesadilla, por el miedo al fracaso, por las presiones autoimpuestas, siempre. Yo recuerdo, por ejemplo, todo lo que eso fue Animales sin collar desde una tortura. O sea, yo lo recuerdo en la peor época de mi vida. Y la danza te ofrece como esa dualidad apasionante, que es esta perfección que nosotros vemos como espectadores en el escenario, y luego entre bambalinas, los ensayos, es casi una película de terror, como yo decía, porque llevan sus cuerpos al límite, esas pieles brillantes por el sudor, esos pies destrozados, esa angustia porque, pues lo que tú has comentado, la exigencia que se exige, unido a que está como reconcentrado, porque sus carreras son muy cortas. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Surrounded by losers, misfits and boozers, hanging by your fingernails. You made one mistake, you got burned at the stake. You're finished, you're foolish. Y empezamos hablando de televisión, escuchando a Mick Jagger, no porque vayamos a ir al concierto, que eso ya se verá, sino porque le ha puesto banda sonora a la primera serie de la que hablamos hoy. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, pues muy bien, aquí escuchando una vieja gloria para hablar de una serie en la que está otra vieja gloria. Y tan vieja gloria. Bueno, hemos visto el espionaje británico en la ficción de muchas maneras, desde James Bond a la cosa frenética de Line of Duty o Bodyguard, pero ahora llega otro punto de vista
protagonista menos glamuroso. Sí, es la nueva serie de Apple TV Plus y sigue ese patrón narrativo de los grandes dramas británicos llenos de acción, como los que has nombrado, pero con mucho más humor. Slow Horses es el título de esta serie, cuyos protagonistas son los miembros del MI5 que han metido la pata y han terminado en un vertedero en el que pasan sus días sin pena ni gloria dedicándose a tareas insignificantes. Y el jefe de todos estos parias es Jackson Lamb, un irreverente y sarcástico veterano de vuelta de todo, cuya puesta de largo no tiene desperdicio. Después de vuestra jornada de trabajo podéis hacer lo que os salga del nabo. Pero como yo me entere de que os estáis enredando en actividades extracurriculares que puedan alterar el equilibrio de este santuario, no os quepa duda de que convertiré la oficina en un gulag siberiano. Gary Oldman interpreta a este desagradable personaje en este relato de espías británico con estructura clásica, pero con tintes también de comedia negra, junto a Jack Lowden, que interpreta a su subordinado, un agente que cometió un error garrafal en el pasado. Forman un tándem con mucha química, lleno de sarcasmo y también pues con muy mala leche. ¿Quiere que me encargue de hacerle un seguimiento? ¿Y serías tú quien le haría el seguimiento? Sí. ¿Tú? Sí. Bueno, me hace gracia tu propuesta, teniendo en cuenta que la última vez que se te dio alguna responsabilidad acabaron destripadas cientos de personas. Ya estamos. Siento que te canse el tema, Conway, pero es que no sé si te das cuenta de que la cagada fue descomunal. No es que te tiraras un pez de una boca mientras se daban el sí. Vamos a ver, 149 muertos, 212 heridos, 3 millones de daños y 500 más en pérdidas de ingresos. En un ejercicio de entrenamiento. Bueno, pues estos dos actores contaban detalles sobre Slow Horses en la rueda de prensa de presentación de la serie. Dani, ¿qué te decían? Pues Jack Lowden es el actor que interpreta a River Cartwright, el agente que protagoniza un frenético comienzo de la serie en el aeropuerto de Stansted. Gracias a su apellido ha conseguido seguir en el cuerpo pese a su negligencia y es el personaje principal de esta adaptación de las novelas de Mick Herron. Es la antítesis de las novelas de espías tal y como las conocemos. Mick Herron fue el que reinventó el género en las novelas y es maravilloso que se haya puesto a disposición de un público más amplio. Creo que todos lo hemos disfrutado mucho. Es maravilloso darte cuenta de que está ocurriendo, que va a salir adelante algo que es solo para entretener, que es para hacer a la gente reír. Y junto a sus compañeros en lo que ellos llaman la ciénaga, se pone al servicio de esta comedia negra que da la vuelta al género y que está, como dicen, llena de sarcasmo, la principal herramienta de la serie, como nos decía el actor. El sarcasmo, en mi opinión, es una de las formas más altas de ingenio. Podrías decir cada línea de esta serie, si quisieras, con sarcasmo. La forma de hablar de los personajes se suma a su cinismo, su interés propio y lo infelices que son con el mundo. Te empuja a hacer bromas todo el tiempo. Y las cosas oscuras que ven las convierten para que sea divertido. Tiene mucho sentido del humor. Gary Oldman es el espía icono de la Guerra Fría apartado del servicio activo. Será el que tengan que tomar las riendas cuando los de su oficina se metan en problemas. El actor considera que se estrena en este primer papel protagonista en televisión y esto nos decía. Es una serie muy peculiar. Yo vi el tráiler y pensé, creo que sintonizaría perfectamente con esto. A lo largo de los años han surgido a partir de las televisiones algunas de las mejores actuaciones, direcciones, diseños de producción y narraciones de historias. Es maravilloso formar parte de una serie así. Creo que es una versión única de un género con el que todos estamos familiarizados, pero está un poco subvertido. Es otra mirada al mundo a través de la imaginación de Mick Herron y los escritores. El actor británico contaba que esta historia tenía potencial para ser contada en forma de serie por desarrollar a los personajes, por tener más tiempo. Eso sí, tenemos que tomar un chupito porque para Oldman Slow Horses es una película de 6 horas. What I love about long form, and particularly lo que me encanta de las series, y particularmente creo que ocurre con Slow Horses, es que tiene trama. Tiene historia, pero en última instancia es una única pieza.
Lo que siempre me ha gustado de este tipo de obras es que puedes perderte en los personajes. En las películas, lo que sucede a menudo es que si tienes 2 horas para contar una historia, hay mucho comportamiento de los personajes que tiene que ser eliminado, porque tienes que contar la historia y mantenerla en movimiento. Con esto, realmente puedes disfrutar de los personajes y te puedes desviar un poco. Podría entenderse como una película de 6 horas, lo cual es mucho trabajo y responsabilidad para un director. It's a lot of work for the director. Bueno, pues bueno, es lo que tienes, es old school, vieja escuela. Sí. Bueno, a mí la verdad es que tengo sentimientos encontrados con esta serie. Me gusta ver a Gary Oldman, que ha hecho de todo tipo de espías en El Topo, El hombre que vino del frío, hacer un espía completamente diferente, esa capacidad que tiene el actor británico alucinante. Por otro lado, me cansa un poco, me satura el cinismo de la serie, Dani. Pues a mí sí no. que... No, es verdad que el personaje de Gary Oldman creo que está demasiado caricaturizado. A mí me cansa, a la tercera salida de tono ya dices, pero señor, váyase, porque no le aguanto. Pero es verdad que a mí sí que me parece que da la vuelta un poco al género. Me gusta su inicio trepidante, como pues si fuera un Line of Duty, como si fuera un Bodyguard, ese ritmo de espías antiterroristas me gusta. Y luego los personajes, esos seres losers absolutos que están metidos en esa ciénaga, cómo intentan salir de ahí, creo que sí que le da la vuelta, y ese humor negro a mí sí que me funciona. O sea, esa combinación de acción con los bajos fondos londinenses, para mí sí que es un match. Son 6 capítulos y yo creo que eso también sí, es un aliciente. Es un aliciente para poder ver la serie, y yo sí que la compro, ¿eh? Bueno, pues quien muy descubra bien. Que exista en Apple, eso también es en Apple verdad. TV, porque está estrenando muchísimas series en las últimas semanas. Cada semana tiene un gran estreno con grandes nombres, sí. Y sigue sin generar como esa expectación mediática, ¿no? O ese alcance del gran público. Pero que luego conozca te sus gana series. un Oscar, hijo, ¿qué quieres? Ahí está, Esto. No le va mal la estrategia. No me he recuperado de eso. Bueno, vamos a seguir hablando de crimen con otra ficción basada en un libro, es Tokyo Vice, uno de los grandes estrenos de la temporada en HBO Max. Sí, el dramaturgo J.T. Rogers y el cineasta Michael Mann adaptan para televisión las memorias de Jack Adelstein, un periodista norteamericano que logró convertirse en el primer y único hombre de origen no japonés en trabajar para el periódico más importante del país nipón en los 90. Investigó los casos criminales más peligrosos relacionados de forma directa con la Yakuza, lo que llegó a ponerle en el punto de mira de la mafia japonesa. Estas organizaciones gozaban en la época de una sólida imagen pública, tenían incluso sus propias revistas de fans y su influencia llegaba hasta lo más alto de las finanzas y la política. You used to be a crime reporter in Japan. Why? You think because you're a foreigner, the rules are different? Listen, You like busting my balls, huh? it is a great joy of my life. Giving up and going home. Hasta que se ha materializado, la adaptación del libro empezó como una película en 2013 que iba a protagonizar Daniel Radcliffe, pero finalmente se convirtió en la serie que ya podemos ver ahora en la plataforma y con Ansel Elgort como ese extranjero que busca su lugar en el país del sol naciente. Adelstein plasmó sus experiencias en el bestseller Tokyo Vice, publicado en 2021 en España, en 2009 en muchos países extranjeros, un retrato periodístico del sórdido submundo de Japón en primera persona que sirve como un relato sobre la pérdida de la inocencia, un ensayo sobre la compleja idiosincrasia japonesa y un ejercicio también para él mismo, para este periodista de expiación. Nuestra compañera Eva Cruz habló con el periodista cuando vino a Madrid a presentar su libro. That's why Japanese organized crime is so organized. When you meet someone. El crimen organizado en Japón está muy organizado. Cuando conoces a alguien por primera vez es un intercambio constante de tarjetas de presentación y eso se debe a que incluso si te encuentras con alguien fuera de un entorno comercial, Japón es como una sociedad vertical donde todos tienen un lugar para hablar adecuadamente, usar los tiempos verbales correctos, saber qué pronombre usar. Hay 5 o 6 maneras diferentes de decir yo. Necesitas saber cuál es tu estado con respecto al otro y quiénes son los actores dentro de ese mundo.
Hay un gran énfasis en las posiciones de la gente dentro de la organización. Me refiero a que pasé años entrevistando a estas personas y me asombraba lo obsesiva que es la gente en relación a tener su título escrito correctamente. Los rangos importan mucho dentro de los grupos del crimen organizado. Mucho de lo que escuchamos sobre los niños pequeños de los samuráis, estas tradiciones que se remontan a cientos de años, se inventaron después de la Segunda Guerra Mundial. Las instrucciones para matar, los rituales de sucesión, rebanar y abrir el pescado que pescan y el ritual de beber sake están creadas. Son cosas que se inventan a medida que avanzan, se solidifican y se capturan en vídeo. La próxima generación viene y mira el vídeo. Así es como lo hacen. Creas una mitología, creas ceremonias y las escuchas. Y luego tienes algo que parece haber existido durante décadas o siglos. Cuando publiqué Tokyo Vice, 86.000 miembros de la mafia estaban en la lista y aún eran muy poderosos y actuaban en la vida japonesa. Pero el endurecimiento de las leyes, mezclado con el uso del derecho contractual y con ordenanzas que no son leyes nacionales, pero que funcionan a niveles más pequeños, esa combinación los ha estado exprimiendo y se están quedando sin negocio. La gente lo deja todo el tiempo y ya nadie se une porque no hay futuro. La edad promedio ahora es de unos 50 o 52 años para una especie de mando medio. Es una industria moribunda. La principal ventaja de ser extranjero es que todos se acuerdan de ti. En Japón, en los años 90, que es cuando empecé a trabajar allí, había unos 10 reporteros diferentes en cada departamento, por lo que es difícil ser recordado, pero no había otro como yo. Cuando comencé a trabajar en la sección del crimen organizado, que espero que la gente lea el libro para entenderlo mejor, no fue como si levantara la mano y eligiera la sección en la que quería trabajar. Te asignan. Y parte de la razón por la que me asignaron fue porque mi jefe dijo, bueno, no hablamos abiertamente sobre esto, pero el 30% de la yakuza es coreana o japonesa. Muchos fueron traídos como esclavos durante el periodo colonial de Japón, por lo que son extranjeros. Tú eres extranjero, ya tenéis algo en común. Podrían hablar contigo. Y tuvo algo de razón. And that, there was some truth to that. Oh, I'm very comfortable in Japan. I'm very comfortable. Me siento muy cómodo en Japón. Me siento muy cómodo con la cortesía, que tal vez pueda parecer artificial, pero prefiero esa cortesía artificial de los japoneses que la falta de sinceridad y el caos de los Estados Unidos. En los Estados Unidos simulamos que todos somos iguales, pero no lo somos. Es una sociedad increíblemente estratificada cada vez más por la riqueza, pero en Japón no. Siempre ha sido como, no somos iguales y este es tu lugar. Bueno, pues yo la verdad es que me ha fascinado los 4 capítulos de Tokyo Vice que nos han dejado ver. Me encanta sobre todo ese piloto. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Pues a mí me ha gustado también, me ha gustado mucho el piloto, el planteamiento. Tengo también algunos peros, voy a ir primero con lo que me ha gustado. Me ha gustado la dirección de Michael Mann, ¿no? La manera de introducirte en ese mundo. ¿Qué ritmo tiene? Sí, con 80 tacos, sí, es impresionante. Ping, o sea, casi tiene cadencia, ¿no? El piloto, que es importantísimo en una serie, entrar con el piloto y presentarte a los personajes. Creo que también está bastante bien escrito el piloto, en la manera en la que te presenta al protagonista, pero también va abriendo el foco sobre los personajes con los que se va a relacionar en la redacción y fuera de la redacción como periodista, y el contacto que va a entablar con ese submundo de la mafia japonesa, y cómo empieza siendo pues un reportero que cubre, ¿no?, crímenes y sigue a la policía, más o menos, los informes policiales. Y sí que creo que a nivel de ambientación, de color, de textura de la serie, es un thriller criminal, a la vez un thriller periodístico, un thriller turístico, tiene algo también, ¿no?, con este protagonista. Lo que menos me convence es, por un lado, Ansel Elgort, que está mejor que creo que en West Side Story, pero sigue siendo un personaje un tanto descafeinado, que por momentos aquí creo que le conviene a la serie, porque es paliducho, como
un poco inane, ¿no? Es un personaje un poco que a mí me saca de quicio, pero sí que concuerda en ese contraste con la cultura japonesa. Y luego sí que tengo momentos de la serie donde me funcionan muy bien, casi cuando están los japoneses, ¿no? Todo el reparto japonés o el periódico. Y tengo también miedo, que yo he visto solo el primer capítulo, que conforme avance caiga en una mirada blanca, de alguna manera turística, como decía, ¿no? Exótica, a lo que es esa parte de Japón o esa historia Japón. Ese es el riesgo que le veo a la serie. No lo creo porque al final es inteligente, ¿no? Es un poco, la mirada la hace desde lo que él piensa, de alguien que quiere integrarse en una sociedad en la que es casi imposible, porque aunque domines el idioma, está muy bien los esfuerzos por el idioma, los contrastes del inglés y el japonés. Pero a mí me recuerda claro, me ha recordado al cine de que se hacía en los 90, de la Yakuza, a Takeshi Kitano, mucho menos violento, claro, es una serie para todos los públicos, pero de alguna manera, si comparas con esa cinematografía, no hay una mirada tan exótica, hay una mirada bastante, al final el cine japonés nos ha contado mucho la mafia, entonces el retrato de la mafia es muy similar, no cambia tanto. Lo que me gusta es que se centra en esta capa de la mafia, que es como una mafia intermedia, no parece la peor mafia del mundo, sino es una mafia que está casi permitida, y cómo ahí va adentrándose en todas las historias. A mí sí que me parece que hay un cambio del piloto con los demás, y que ya empieza a meter otras historias, y no todas las historias tienen el mismo peso, que ya no tiene el mismo brío que cuando está Michael Mann, pero no creo que la cosa de mirada occidental le vaya a hacer mucho daño. Aún así, la serie me gusta mucho, es de lo mejor que he visto desde 2022, y espero que siga por ahí. Y luego destacar el reparto, Watanabe, Rinko Kikuchi, la amiga de Isabel Coixet, o sea, es alucinante, ¿no? Porque han cogido de lo mejorcito del cine japonés. También es cierto que si fuera un riesgo esto de la mirada occidental, solo un apunte, al final es la historia del periodista. Es un periodista blanco inmerso, por mucho que él viva en Japón, no es lo mismo vivir en Japón que trabajar para un periódico y contar Japón a través del periodismo. Entonces, que también esa tensión me parece muy interesante a nivel narrativo. Si hay un momento, perdona, que él incluso se plantea de igual me tengo que volver de aquí, porque ¿qué pinto yo aquí, no? A mí también me ha gustado bastante. Solo he visto el piloto y es verdad que no sé por dónde va a transcurrir, pero es verdad que esperaba un poquito más. Esperaba algo más de espectacularidad o esperaba un poco más de sordidez al retratar ese submundo. Y es verdad lo que tú has dicho, Pepa, que muestra un poco una yakuza que no es la peor que nos podemos encontrar. Es un poco amable. O sea, yo veo esas reuniones que tiene con los japoneses y bueno, todo son buenas maneras, todo es respeto, todo es educación, y yo quizá pues en mi cabeza me lo imaginaba todo pues un poco más violento, ¿no? Más sangre. Sí. Luego además también creo que adolece de que representa hay demasiado momento de oficina para mí, o de redacción, con un tono muy gris, no sé, esperaba, es verdad que bueno, que la dirección del director está ahí muy presente, pero yo creo que esperaba un poco más. Me gusta sobre todo el retrato que hace de esa confrontación de culturas de la estadounidense y de la japonesa, y todo lo que ello conlleva. Tiene un poco también de denuncia social, pues con ese machismo sistémico que existe en esa sociedad, la xenofobia, cómo él se tiene que desenvolver como blanco, como estadounidense. Todo eso me gusta y espero que también lo desarrollen con el paso de los capítulos. Bueno, pues si os parece, vamos a hablar de un estreno más que ha llegado también a HBO Max. Es un biopic gastronómico. Pues hablamos de Julia Child, que fue la cocinera más mediática de Estados Unidos en los años 70. Con su sentido del humor y sus recetas sencillas, llegó a millones de hogares norteamericanos con su programa en el que reproducía los platos de su libro El arte de la cocina francesa. Julia, es el título de la serie, cuenta la historia de esta pionera de forma clásica, pero con ironía, una percha perfecta para explorar un momento muy concreto de la televisión estadounidense y los cambios en la sociedad del país con los movimientos feministas y los Kennedy
en la Casa Blanca. Su estilo alegre y espontáneo consiguió abrirle hueco en dos facetas por entonces dominadas por hombres, la cocina profesional y la televisión. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias y en esta etapa su matrimonio se resintió en una época también de redefinición de roles. David Goldfarb es el responsable de la maravillosa señora Maisel, es guionista y productor ejecutivo, y Sarah Lancashire es la actriz que da vida a Julia. Polsky, no has dicho nada desde que hemos llegado del restaurante. Sinceramente, no me importa que no lo vieras, de verdad. Lo sabrías si estuviera molesta. Cariño, estoy molesto por mí. Si tuviéramos una televisión, lo habría visto y habría estado orgulloso de ti. Se ha pasado. Tendremos que comprar una. ¿Qué? Una tele, Paul. No somos los típicos, Julia, que caen ante una moda pasajera. Quizá la tele no sea pasajera. Claro que va a serlo. Bueno, maravilla, maravilla de corte. Pues yo ya he cambiado mi manera de hacer tortillas después de esta serie. Pues yo espero que haga torrijas, que es lo que, es lo que toca, ¿no? Que es lo que toca, es lo que quiero. Pues chicos, Dani, José, muchísimas gracias. Gracias a María Jesús Rodríguez, que ha estado en la realización técnica, a Laura Martínez y José Manuel Romero en la redacción, producción y redes sociales. Volvemos la semana que viene. Adiós. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.